Saludos alumnos de diseño analógico. Aquí con el primer tema de la tercera unidad que se llama amplificador de instrumentación. Antes de entrar directamente en esa materia, pues voy a platicar por qué es indispensable dichos amplificadores, comparándolo con un amplificador típico. Como ejemplo, pues estoy utilizando el amplificador, el no inversor, como pueden ver. Es un amplificador, pues es la configuración más simple, bueno, no más simple, pero sí la fundamental del amplificador operacional. Amplificado de una manera muy simple, es la relación de dos resistencias, es la ganancia. Así que es muy sencillo de utilizar. Por ejemplo, si queremos una ganancia de 10, pues lo único que tenemos que hacer es lograr que RF sea 10 veces más grande que RI. Haciéndolo práctico, pues podría ser, no sé, poner 10 kilo ohms en RF, 1 kilo ohm en RI y ya tenemos la ganancia de 10. De pasar la señal 180 grados, pero pensemos que ahorita eso no es relevante. Y bueno, ya tenemos un amplificador que amplifica 10 veces. Ahora, ¿qué cosa es lo que queremos amplificar? Pues una señal. Aquí está representado con este circuito, donde dice generador de señal. Casi siempre en un laboratorio, pues este es un aparato, un generador de funciones. Ese aparato lo representamos de esta manera, una fuente de voltaje de algún tipo de señal y una resistencia de salida. Recordarán de sus cursos de circuitos que un circuito, por muy complejo que sea en sistemas lineales, puede ser reducido a una expresión bien básica o básica, que es una fuente de voltaje en serie con una impedancia y se llama equivalente de Thevenin. También existe otra representación, una fuente de corriente en paralelo con una resistencia y se llama equivalente de Norton. Estamos más habituados al equivalente de Thevenin, por eso utilizo. Bueno, ya de manera práctica, pues no tenemos un generador de funciones. Los generadores tienen una gran ventaja, ¿verdad? Es que si yo quiero una amplitud más grande, pues lo ajusto. Que si yo quiero una frecuencia diferente, la ajusto. Inclusive algunos, si yo quiero una resistencia de salida en particular, la ajusto. Podría hablar de diferentes, no una sola frecuencia, sino diferentes componentes frecuenciales. Entonces, yo ajusto el generador en la señal que otorga, pues, para tener un rango de componentes. Pero en la realidad, pues eso no ocurre. Nosotros nos adecuamos a qué señal es lo que vamos a meter ese amplificador. ¿De dónde proviene esa señal? Y entonces en la realidad o en la práctica, pues este generador de funciones en realidad puede ser diferentes sensores. Por ejemplo, uno de los más comunes es el micrófono. Casi todo el mundo lo conocemos, no importa que seamos o no conocedores de la electrónica o en el ambiente de la electrónica, sabemos lo que es un micrófono. Es un aparato que una señal de voz la convierte en señal eléctrica. Y luego va un amplificador y luego un altavoz y ya la escuchamos más intensa, con más fuerza. O simplemente grabamos esa señal. La grabamos en un medio electrónico y pues entonces hay que convertirla de una señal de audible, que es una señal acústica, en una señal eléctrica. Ahora, un micrófono pues hay de varios tipos. Por ejemplo, están los micrófonos, los dos comunes, los más típicos son el dinámico, el micrófono dinámico y el micrófono capacitivo. El micrófono dinámico funciona muy similar a un altavoz. O sea, tiene un cono, una membrana, que cuando habla una persona o un sonido incide en ella,
esa membrana vibra. Esa membrana tiene una bobina acoplada a ella. Entonces, al moverse la membrana, la bobina se está moviendo y hay un imán permanente. Entonces, el metal, al moverse dentro del campo magnético, hace que los electrones de ese metal pues empiecen a mover y se convierte entonces en una señal eléctrica. También está el micrófono capacitivo. El micrófono capacitivo pues es un capacitor. Una de las membranas es precisamente ese cono. Cuando llega un sonido, pues esa membrana vibra. Entonces ese capacitor, que es un capacitor de placas paralelas, pues está moviendo su capacitancia. La capacitancia varía con las vibraciones del audio. Ese tipo de micrófono pues son muy pequeñitos. Casi siempre le llaman de corbata porque van en la solapa. Son muy pequeños. Ocupan voltaje para funcionar. Es un capacitor cargado. Y la señal que da es muy pequeña. Es muy pequeñita. Casi siempre es mucho más pequeña que la del dinámico. El dinámico pues depende del micrófono mismo, pero hay unos que dan señales bastante grandes, del orden de las decenas o inclusive cientos de milivolts. Y en cambio un capacitor, un micrófono capacitivo, pues da apenas unos pocos milivolts en el mejor de los casos, casi siempre son microvolts. Entonces cada tipo de micrófono pues requiere un diferente amplificador. ¿Okay? A ver, otras fuentes podrían ser celdas fotoeléctricas, por ejemplo, celdas. O sea, que esto incida luz. Y esa celda, pues, da un voltaje, una señal eléctrica. Esa luz podría tener alguna componente de utilidad. En una cámara, por ejemplo, o simple y sencillamente estamos monitoreando la intensidad solar. No sé, hay muchas posibilidades de por qué usar esa celda. Otra podría ser a lo mejor un generador eléctrico. Un generador es lo inverso de un motor. El motor le ponemos corriente eléctrica y gira. El generador lo hacemos girar mecánicamente y genera una señal eléctrica. Podría ser ese generador pues un movimiento mecánico ligero, genera una señal eléctrica. ¿De dónde proviene ese movimiento mecánico? Pues pueden ser muchos orígenes diferentes. Otro posible fuente de señal podría ser una antena. Que si fuera ese caso, pues sería este símbolo, una antena. Las antenas pues son simplemente barras metálicas. Llega una onda electromagnética, incide en ella esa onda electromagnética. Si tiene ciertas características esa onda electromagnética en relación a las dimensiones físicas de la antena, al incidir, los campos electromagnéticos mueven los electrones, hace que vayan y vengan. Entonces crea una onda electromagnética, crea una corriente de conducción. Entonces es una señal y puede ser amplificada. Esta señal puede venir del espacio. Por ejemplo, en el caso de los satélites geoestacionarios que están a 36,000 kilómetros sobre el ecuador, pues es una distancia apreciable. Entonces la señal en esa distancia se va disipando, bueno, se va expandiendo, se expande tanto que lo que recibimos en una antena pues es una señal muy pequeña. Entonces esta pueden ser apenas unos pocos microvolts o menos que eso. Si fuera una señal para un radiotelescopio, estaríamos hablando a lo mejor de la luz o la onda electromagnética que emite una estrella muy lejana, de a varios miles de años o millones de años luz.
Entonces la señal que recibe es increíblemente pequeña. Okay. También otra fuente típica de entrada a un amplificador, pues es otro amplificador, es uno de los comunes. Otro amplificador. Ese otro amplificador, pues usando el teorema de Thevenin, pues se reduce a esta clase de circuitos, ¿no? A una fuente y una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Entonces, cualquier fuente puede ser reducida a esto. Ok, ahora, ¿qué problemas puede presentar el tener algo así? Un amplificador así típico con una fuente, una fuente. Bueno, pues una es que esta fuente de señal puede que tenga una resistencia muy alta, una resistencia de salida muy grande. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un micrófono capacitivo, no sé, podría llegar a ser un megaohm. Es solo un ejemplo. Y bueno, recordarán que este amplificador, el amplificador no inversor, tiene como impedancia de entrada 1 kilo ohm, que al realimentar negativamente, esta terminal eléctricamente pareciera que está acá. Entonces, en este ejemplo, en este caso, pues esta terminal, esta tierra eléctrica, pues aparecería acá. Entonces el circuito solo se reduce a esto, a dos resistencias y una fuente de voltaje. Este voltaje VI sería entonces el voltaje de la resistencia RI y es un divisor de voltaje. Si nuestra señal fuera muy pequeñita, en este caso, imaginen que fuera de 10 microvolts, es una señal muy pequeña, esos 10 microvolts se van a dividir entre un megaohm y un kilo ohm. La inmensa mayoría de la señal se va a quedar dentro del misma fuente de ella. Entonces, esta impedancia tan pequeña comparada con esta es un problema en amplificadores. Un buen amplificador, entonces, quisiéramos que esta señal tan pequeña pues apareciera aquí para que pudiera amplificarse lo más posible. O sea que ya es tan pequeña, pues no hay que desperdiciarla. La ocupamos a la entrada del amplificador para ser amplificada completa. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los problemas a resolver. La impedancia de entrada del amplificador. Uno pensaría, bueno, pues lo puedo resolver fácil. Puedo subir esta y también esta para tener la ganancia de 10. Entonces uno diría, pues es un mega, bueno, podría yo poner un mega ohm. Pero entonces implica que acá ya no son 10 kilo ohms, ya son 10 mega ohms. Y recordarán que esto empieza a tener grandes problemas. Esta ecuación ya no va a ser nada parecida a la realidad, a cómo funciona esta configuración. Al poner impedancias muy grandes en mi circuito, desviamos, cuando determinamos esta ecuación, asumimos un amplificador con impedancias de entrada infinitas y una ganancia infinita también, lo cual no es cierto. Entonces, esa ecuación seguramente va a estar muy desviada. Entonces, no es una buena solución simplemente elevar impedancias para solucionar este problema. Ok, y aparece otro problema. Lo voy a primero explicar. A veces las fuentes de señal no están conectadas inmediatamente al amplificador, lo cual es muy común. Por ejemplo, en el caso de una antena. La antena y luego va a través de un cable y conecta a un televisor. Bueno, pues esa antena está en el techo de una casa y hasta llegar al televisor, pues recorre una cierta distancia. Una distancia, tal vez no es mucha la distancia o aparenta no ser mucha porque puede ser 1 metro, 2 metros, 3 metros. Pero esa distancia a través de ese conductor, ese cable, provoca esto. Ese cable en el que viaja la señal,
se le acaba induciendo señales por la distancia que tiene. Esas señales aparecen como ruido, o las representamos más bien como una fuente extra, una fuente de ruido. ¿De dónde proviene el ruido? Pues viene de todos lados. Cuando prendemos una secadora de cabello, la conmutación en el motor pues provoca impulsos eléctricos que se meten como ruido. Tal vez si recuerdan cuando todavía ocurre, ¿no? En la televisión digital, pero se notaba mucho en la televisión analógica cuando alguien prendía una licuadora, en el televisor se veía como nieve, algo que se llamaba nieve, una interferencia. Y eran esos impulsos eléctricos de un motor, pues se inducían en el cable y aparecían en la televisión. Prendemos un microondas, pasa lo mismo. Prendemos muchos aparatos, o el solo hecho de tener una luz como las actuales, los focos ahorradores, tienen circuitos de conmutación interno, entonces aparecen interferencias. Entonces hay muchas fuentes de ruido. Entonces, ese cable que conecta entre un amplificador y mi fuente de señal, pues induce ruido. ¿Y qué va a pasar entonces? Vean cómo está conectado. Están en serie. Entonces, aquí voy a amplificar mi señal y mi ruido. Ahora, si mi señal es muy pequeña, mi ruido podría llegar a ser más grande que mi misma señal. Entonces, lo que voy a ver aquí es más bien ruido amplificado más que señal amplificada. También bueno, o podrían pensar, bueno, el ruido, uno piensa, ruido, lo puedo solucionar colocando un filtro. Entonces es muy común, ¿no? Pensar, pues le pongo un filtro. Y dejo que solamente el ruido tiene muchas componentes, o todos, en el peor caso, toda clase de componentes. Mi señal está limitada a ciertas componentes. Ok, entonces pongo un filtro pasabanda para que me deje pasar bien mis componentes. Bueno, pues sí, eso va a reducir el ruido, pero no podrían asegurar que entre ese ruido también hay las mismas frecuencias que las de mi señal. Entonces aún así van a seguir teniendo su señal amplificada con ruido. Y entonces hay dos grandes problemas por resolver: la impedancia de entrada del amplificador y eliminar ruido. ¿Ok? Bueno, y en el siguiente video vemos cómo es posible hacerlo.